La Biblia no es un libro de historia universal, no, es un libro de la historia de la salvación. Es distinto. Bueno, la primera pregunta, padre, pues yo algunas supongo, pero prefiero que de pronto usted me las responda. En Salmos 69, ¿sí? Habla de pecados de Jesús. Habla de pecados de Jesús. Salmos 69. ¿Cómo así? Dice que Jesús dice sus pecados que no son ocultos a Dios. Salmos 69 del 1 en adelante. No, pues léalo, A ver. porque usted me está diciendo los pecados de Jesús. Ajá, ok, dice, se llama El Lamento de Cristo, ¿sí? Dice, al maestro de coro, por el tono de los lirios de David. Bueno, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado al cuello. Estoy sumergido en lo hondo del fango y no hay donde hacer pie. He caído en aguas profundas y me arrastra la corriente. Me he cansado de llamar, mi garganta ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me odian. Son demasiado poderosos para mis fuerzas los que injustamente me hostilizan y tengo que devolver lo que no he robado. Tú, oh Dios, conoces mi insensatez y mis pecados no te están ocultos. Siga. No sean confundidos por mi causa los que esperan en ti, oh Señor, Yahvé de los ejércitos. Que no se avergüencen de mí quienes te buscan, oh Dios de Israel. Es por tu causa si he sufrido oprobio y mi rostro se ha cubierto de confusión. He venido a ser un extraño para mis hermanos, los hijos de mi madre no me conocen, porque me devora el celo de tu casa, y los baldones de los que te ultrajan cayeron sobre mí. Me afligí con ayuno y se me convirtió en vituperio. Me vestí de cilicio y vine a hacer la fábula de ellos. Murmuran contra mí los que se sientan a la puerta y los bebedores me hacen coplas. Mas yo dirijo a ti mi oración, oh Yahvé, en tiempo favorable, oh Dios, escúchame según la grandeza de tu bondad, según la fidelidad de tu socorro. Sácame del lodo, no sea que me sumerja. Líbrame de los que me odian y de la hondura de las aguas. No me arrastre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Escúchame, Yahvé, porque tu gracia es benigna. Mírame con la abundancia de tu misericordia. No escondas tu rostro a tu siervo. Escúchame pronto porque estoy en angustias. Acércate a mi alma y rescátala. Por causa de mis enemigos, líbrame. Bien conoces tú mi afrenta, mi confusión y mi ignominia. A tu vista todos están los que me atribulan. El oprobio me ha quebrantado el corazón y titubeo. Esperaré que alguien se compadezca de mí y no lo... Esperé que alguien se compadeciera de mí y no lo hubo, y que alguno me consolara, mas no le hallé. Por comida me ofrecieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora sí, lea el pedacito que quería leer. Ok. Un pedacito. Tú, oh Dios, conoces mi insensatez y mis pecados no te están ocultos. Ahí, si fuera, todo el Salmo se está refiriendo a Jesús sufriente, a Jesús que lo maltratan, lo humillan y todo, ¿verdad? Y él le está diciendo, tú me conoces. Ahí no está diciendo que Jesús es un pecador, sino que mi pecado, si yo soy un pecador, tú lo sabes. O sea, quiere decir, mis pecados no están ocultos ante ti, significa, tú me conoces. Sabe que no estoy muriendo por mis pecados, sino por los pecados de los demás. Tú lo conoces, tú me conoces. Por eso dice, mis pecados no están ocultos. Entonces tú sabes que no soy pecador. Sabe que yo no tengo pecado. Es una manera de decir, sabe que yo no tengo pecado, que estoy sufriendo por los pecados de la humanidad. Y por eso, pues, toda la Sagrada Escritura va a mostrar que Jesucristo no tiene pecado, siendo el inocente, muere por los culpables. Es lo mismo. Está diciendo, tú sabes que yo pecado no tengo. Tú conoces mi pecado.
sabe que no tengo pecado. ¿Sí? Conoce mi pecado, significa, en nosotros, significa que conoce mi pecado porque soy un pecador. Sí tenemos. Y en Cristo, conoce mi pecado, sabe que no tengo. Soy inocente y estoy sufriendo por esto, por esto y por esto. Y creo que es Juan capítulo 8, versículo como 47 por allí. 46. Bueno, 8:46. ¿De qué dice 46? ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Ahí está, escuche. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Él no tiene pecado. Él es inocente. Y entonces por eso dice, tú conoces mi pecado, tú sabes que no tengo pecado, sabes mi inocencia. Creo que hay otra que dice, a ver, ¿cuál es esa? Gálatas 3:3. 3:13 era. Creo que es. Algo así. Cristo empero nos redimió de la maldición de la ley. A leer. Cristo empero nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está, maldito sea todo el que pende del madero, para que en Cristo Jesús alcanzase a los gentiles la bendición de Abraham, y por medio de la fe recibiésemos el Espíritu prometido. Entonces él no era maldito, se hizo maldición. Entonces, para los hombres, Cristo es un pecador y por eso fue llevado a la cruz. Y por eso era un maldito, porque el que moría en una cruz era el más malvado de todos. Entonces, por eso él dice, tú conoces mi pecado. Sí. O sea, para el mundo soy un gran pecador al punto que me matan en la cruz. Pero tú sabes que no es así. Eso es lo que quiere decir. Bueno, son varias. Hay otra que, bueno, esta sí es que un sacerdote que me gusta también en internet, se llama Carlos Span, él dice que la mujer del Apocalipsis, o bueno, también es otra pregunta, son dos en una ahí. Una es que, pues la mujer del Apocalipsis se puede interpretar también como la iglesia, o sea, es la Virgen María, ¿no? En la mujer del Apocalipsis del 12:1 en adelante, pues la Virgen María para mí, pero también se puede interpretar como la iglesia, o sea, porque es que hay una parte ahí en ese capítulo donde dice que la mujer dio a luz un hijo, ¿sí? Varón, con cetro de hierro, va a gobernar el mundo, pero si se hace referencia a esa mujer como la iglesia, o sea, la iglesia no parió a Jesús, ¿sí? O sea, Jesús fue el que fundó la iglesia, entonces para mí la mujer del Apocalipsis siempre va a ser solo la Virgen María, no la iglesia. Pero de pronto, no sé, creo que en los católicos hay interpretación de que sí es la iglesia. Sí, el capítulo 12, versículo 5 es el que usted está diciendo. El versículo 5 es el que nos aclara la duda. Porque los protestantes dicen, esa mujer es la iglesia. Pero ¿cómo se explica? Si la mujer dio a luz un hijo, entonces Cristo nació dentro de la iglesia. O sea, la iglesia parió a Cristo. Mentiras. Cristo fundó la iglesia. O sea, la iglesia nace de Cristo. Cristo no nace de la iglesia. Entonces se refiere a la Virgen María. Pero también se puede referir a la iglesia. También hay mucho paralelismo. Pero no exactitud. La iglesia hace presente a Cristo. En la Eucaristía lo hace presente. O sea, lo vuelve a presentar al mundo, lo vuelve a dar a luz. Pero más exacto es la Virgen María, que lo dio a luz. Y la iglesia, claro está, lo sigue dando al mundo. Pero en una forma figurativa. Y en la Virgen María se hace real. Entonces, simboliza también la iglesia. En ese sentido. Pero no con exactitud. En la Virgen María, con exactitud. Entonces los protestantes, como también simboliza la iglesia, no con exactitud, pero sí simboliza la iglesia, entonces ellos quedan, pues me quedo diciendo que la iglesia, que la mujer del Apocalipsis es la iglesia, solo la iglesia, y no, solo la iglesia no. Es la Virgen María y también figura la iglesia. Porque la iglesia sigue dando a Cristo. O sea, la gente que no conoce a Cristo, la iglesia se lo sigue presentando.
De esa manera, simbólicamente, lo da a luz. Otra preguntita. Hay una enseñanza donde usted habla sobre la Virgen María, la reina. Y sí, en muchas partes de la Biblia dice que la Virgen María es la reina, la mamá del rey. Pero también en esa enseñanza, no recuerdo bien el video, el capítulo y versículo, pero hay una parte donde dice que ella va con sus colegas, con sus otras vírgenes. Pero creo que en ese pedacito es donde dice que es princesa también, ¿sí? Supongo yo que sabe la respuesta, pero prefiero que de pronto usted me la dé, padre. O sea, ¿es reina y princesa al tiempo? Eso está en el Salmo 45. Salmo 45. En el Salmo 45, versículo 9. Por allí está. 45, versículo 9. Tiene la Biblia Reina Valera, ¿no? No, yo no la tengo. Él tiene la Reina Valera. 45. Sí, 9. ¿Qué? 5:9. Dice: hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha, y oro de Ofir en sus vestiduras luce. Ahora tu hija, entiéndeme y escucha. Olvida tu pueblo y a la casa de tu padre, y tu hermosura al rey conquistará, él es tu señor. Los grandes de Tiro antes él se postrarán. Allí vienen los ricos del país a rendirte homenaje. La hija del rey, con oro engaladas, es introducida al interior. Vestida de brocados al rey, es conducida. Las siguen sus compañeras vírgenes que te son presentadas. Escoltadas de alegría, júbilo, van entrando al palacio real. En lugar de tus padres tendrán hijos, que en todas sus partes príncipes serán. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación, a que los pueblos te aclamen para siempre. Ahí te acabo de decir. Entonces ahora sí me la pregunto. O sea, ¿por qué la reina, por qué la Virgen María es princesa? O sea, ¿Qué significa eso? pues si es rey, o sea, mejor dicho, una persona tiene un título o el otro, ¿no? Entonces ella es la reina. Ella es la reina. Y en la Biblia pues ahí también la referencian como princesa. Es que ella juega varios papeles. Por ser hija de Dios. Por ser hija de Dios y por ser la madre de Dios. Es reina. Claro. Ahí fue donde yo también, pero yo quería de pronto que usted me lo dijera. Es que, claro, ella es hija de Dios. ¿Verdad? Es princesa. Y es princesa. Y es la madre de Dios. Qué misterio más Es grande. esposa del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, esto es lo que los protestantes no entienden. Los protestantes dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿O es hija de Dios o es madre de Dios? Claro, es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo. Y es sagrario del Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues creer en la palabra, más nada, que es hija de Dios Padre. Hay una canción que dice, a ver, que yo me acuerde. Alégrate, 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 llena de gracia. Hija del Padre, madre del Hijo, sagrario del Espíritu. Alégrate, alégrate. Hija del Padre, madre del Hijo, sagrario del Espíritu. Entonces, esto es lo que los protestantes no entienden. ¿Cómo va a ser hija de Dios y va a ser madre de Dios? Como ellos no creen en las personas, que el Padre es una persona y que el Hijo es otra persona, pues entonces ellos dicen imposible que sea hija y al mismo tiempo madre. Pero es que es hija del Padre y es madre del Hijo.
para nosotros no hay ningún problema porque sabemos que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. Entonces es hija de Dios y es madre de Dios. Bueno. Que no hay más todavía por ahí. Otra preguntita, padre. En la Biblia también, pues obviamente la Virgen María, cuando recibió la anunciación del ángel Gabriel, ella hizo una pregunta, ¿sí? O sea, no sé si se puede, o bueno, sí, o sea, al preguntar es una duda, ¿no? O sea, se puede decir que la Virgen dudó. Y Zacarías, cuando recibió también el mensaje de que iba a ser padre, fue también, y que también tuvo una duda ahí, y a él lo dejó ciego. O sea, ¿por qué? O sea, ahí sí mi pregunta es como por qué, pues de pronto los midió con diferente, o los, sí, o sea, a Zacarías lo dejó ciego y fue como un castigo, entre comillas, por haber dudado, pero la Virgen también tuvo duda, o sea, pero ella sí. Porque en la Virgen María no es una duda como tal, es simplemente una explicación de por qué va a seguir siendo virgen teniendo un hijo, o cómo es que ella va a ser virgen teniendo un hijo. Entonces es una manera de organizar la explicación de cómo ella va a seguir siendo virgen teniendo un hijo. Por eso ella pregunta, ¿cómo será eso puesto que no conozco varón? Porque estaba escrito que de una virgen nacería el Mesías. Entonces, ya había dicho Isaías, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces ella no estaba dudando, sino estaba confirmando la profecía de Isaías. ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? Es para decirle al mundo que ella es la virgen, la mamá del Mesías. Mientras que aquel sí dudó. Esta estaba confirmando una profecía y aquel estaba expresando una duda. Entonces es distinto. Ahora, si usted dice, pero ella también está dudando. Si usted no mira que la Biblia es un rompecabezas que hay que armar, entonces usted no coordina con lo que estaba profetizado y entonces parece una duda. Pero si usted coordina con lo que está profetizado, no es una duda, es una confirmación de la profecía. Ya lo sabía. Okay. Por eso no hay problema. Y la última ahí de las genealogías que salen ahí en los evangelistas, padre, esas genealogías a qué hacen referencia, o sea, una es por José, otra es por María, las dos son por José o las dos son por María, porque tienen como diferencia, o sea, pues no tengo el detalle ahorita, pero sí las genealogías de Jesús donde empiezan a nombrar, pues de dónde viene y son diferentes. Es que la genealogía no es, acuérdense que la Biblia no es un libro de historia universal, no, es un libro de la historia de la salvación. Es distinto. Historia universal, usted tiene que saber de que esto tiene que ser así con exactitud. En la historia de la salvación no es así. En la historia de la salvación significa que cada cosa tiene su significado para la persona que lo escribió y para la persona que después va a recibir el mensaje. San Mateo presenta una genealogía, San Lucas presenta otra genealogía. No, porque ellos no escriben en una historia universal, ellos escriben en la historia de la salvación. Entonces, San Mateo va a presentarle a los judíos, porque le escribe a los judíos, una genealogía que le tenga un significado propio para los judíos, que ellos conozcan, y que Dios ha ido hablando a través de esa historia de la salvación. Mientras que San Lucas escribe a otro grupo de personas, entonces presenta otra forma la genealogía. Entonces no significa que ellos estén equivocados, sino que están presentando cada uno la historia de la salvación, que es muy distinto a la historia universal, donde la gente tiene que ser con exactitud esto y esto. ¿Ve? Por ejemplo, nosotros creemos en la historia de la salvación, que Cristo nació, vino al mundo hace 2000 años y nosotros lo celebramos el 25 de diciembre y sabemos porque es la historia de la salvación, pero no es la historia universal. O sea, con exactitud nadie sabe el día en que Jesús nació. Con exactitud todavía no se han puesto de acuerdo para decir en tal año nació Cristo como tal. Unos dicen en tal año, otros dicen tal año, ¿sí? Porque es la historia
de la salvación, no es la historia universal. Sí. ¿Ve? Y esto es lo que confunde a muchos ateos, por ejemplo, a muchas personas que dicen, pero es que tiene que ser con exactitud, porque la historia, pero es que la historia, pero no universal, sino la historia de la salvación. Lo mismo pasa con Adán y Eva, lo mismo pasa con los antiguos, porque es la historia de la salvación y no la historia universal.